He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. La carta del apóstol Santiago apenas tiene 5 capítulos, pero cuando uno empieza a leer cada capítulo encontramos aquí una mina de oro. Hay tanta riqueza, hay tantos consejos, hay advertencias, hay amonestaciones. Y me encanta el capítulo 4. En el capítulo 4 él va a abordar diversos temas. El primer tema que va a abordar es de dónde vienen las guerras, de dónde creen que surgen los pleitos. No comienza cuando los países comienzan a comprar armas. Las guerras comienzan dentro del corazón, un corazón sin paz, un corazón sin Dios. ¿De dónde vienen los problemas en la casa? No viene porque hubo allí algún problema que surgió. El problema comenzó en el corazón. Entonces, allí dice el versículo 1, las guerras y los pleitos vienen como resultado de las pasiones, vienen como resultado del descontrol. Y luego dice, si ustedes no tienen nada es porque no saben pedir, porque a veces ustedes piden solamente para sus propios deleites. Y los consejos continúan, de allí dice, no juzgues a tu hermano, no te jactes del día de mañana, la vida es corta, la vida es pasajera, vívela bien, toma buenas decisiones, en fin. Pero en el versículo 6 me da aquí una de las lecciones más importantes que todo ser humano tiene que entender en la vida. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice así, pero Él da mayor gracia. Está hablando acerca de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí me encanta la contraposición que hace entre estas dos palabras. Primero, resistencia, y lo segundo es la dadivosidad. Dios resiste a los soberbios, pero Él sobreabunda en gracia a aquellos que son humildes. Dos palabras antónimas, y estas dos palabras pueden significar la victoria o la derrota en todo ser humano. O eres soberbio o eres humilde. No hay término medio, no es que camino entre la soberbia y la humildad. No, o eres soberbio o eres humilde. Jesús lo dijo de otra manera. Mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 18, versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 14. Ahora es Jesús hablando y Él dice así. Mira lo que dice este texto, 18, 14. Os digo, hablando de la parábola del fariseo y el publicano, que uno se fue y se justificó y dijo, Señor, yo hago buenas obras, yo hago esto y lo otro, y comenzó a menospreciar al otro. Versículo 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado, hablando del publicano, antes que el otro, porque aquel que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido. Otra vez aquí en contraposición. Aquel que se engrandece bajará, y aquel que está abajo subirá. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora Santiago dice, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué? Existe una polilla que es capaz de poder carcomer y destruir a la madera más dura. Se llama comején. Yo no sé si tú alguna vez viste esto, puedes buscarlo en internet si no conoces. Esto es una polilla, es una plaga para la madera. Las casas que se construyen especialmente en el campo pueden tener una madera firme para que pueda sostener parte del techo. Pero esa madera tiene que ser protegida, tiene que ser cuidada. ¿Y cuidada de qué? De este animalito. Si tú lo ves, es tan pequeño, es insignificante. Uno puede decir, ¿cómo es posible que algo tan pequeño pueda destruir algo tan fuerte? El asunto es que él comienza a carcomer de adentro para afuera. Entonces, la madera tan fuerte puede ser destruida porque comienza adentro. Y si tú no lo destruyes a tiempo, acaba destruyendo. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Tú puedes ser una persona generosa, virtuosa, talentosa, con capacidades, pero si tú
no te libras de ese comején, de ese veneno llamado orgullo, de adentro para afuera va a carcomer. ¿Y cuál es el antídoto para el orgullo? Es la humildad. Y cuando hablamos de humildad, nosotros tenemos diversos conceptos sobre humildad. Es triste ver porque hoy a la humildad se le ha confundido con cosas que no son. Por ejemplo, hay personas que dicen, ves, aquella persona es pobrecita, es humilde. No, porque nosotros hemos confundido que la humildad tiene que ver con situación económica. No todo aquel que es pobre es humilde, quiero que entiendas. Yo conozco pobres tan orgullosos y ricos tan humildes. Entonces, no podemos confundir la humildad con una situación económica. No es que porque es pobre es humilde, no es porque no tiene una buena casa, vive en una casa humilde. No, la humildad tiene que ver con otra cosa. Otros allí asocian la humildad con la baja autoestima. Personas que no miran al rostro, personas que son tímidas, otras incluso con el temperamento pueden allí decir, mira qué humildecito, aquel que anda medio agachado, de hombros caídos, aquel que no levanta la cabeza, es humilde. No, eso no es humildad. Humildad tiene que ver con reconocer que necesito de Dios cada momento de mi vida. Entiéndeme aquí. Humildad no tiene que ver con situación económica, no tiene que ver con la manera en que caminas. No, humildad tiene que ver con una actitud. Y todo comienza cuando tú reconoces que necesitas de Dios. Entonces, la persona que vive independiente de Dios, la persona que no reconoce su necesidad de Dios, es orgullosa, porque allí comienza el problema humano. El problema del orgullo comienza allí, de no reconocer a alguien omnipotente, a alguien superior, a alguien a quien correr. El no reconocer a Dios y no tener a Dios en mi vida ya me hace orgulloso, no importa cómo camino, no importa mi situación económica, ya me hace orgulloso. Entonces yo aquí puedo resumir la palabra orgullo con la palabra independencia de Dios. Y mira lo que sucede. Cuando el ser humano no se entrega a Dios, no confía en Dios, ¿dónde comienza a confiar? En sus capacidades, en sus habilidades, en sus destrezas, en las cosas que conquista o que gane en la vida, que logre en la vida. Y llega un momento de decir que, bueno, no necesita de nada, no necesita ayuda, no necesita de Dios, vive lejos de Dios. Entonces el orgullo tiene que ver con la independencia de Dios. Por eso es que el orgullo es tan ofensivo. Y en la Biblia es uno de los pecados más condenados junto con la idolatría. Mira lo que sucede con una persona orgullosa. Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, versículo 4. Ese texto es impresionante para poder hablar de lo que realmente es el orgullo. Salmos 10, 4 dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Préstame atención. ¿Qué cosa es lo que le impide buscar a Dios? La altivez. ¿Qué cosa es altivez? El orgullo. Entonces aquí el perverso, el malo, no es aquel que mata, aquel que adultera. Claro que todo lo que estoy mencionando es pecado, ¿correcto? No está aquí colocando el malo como aquel que miente, hace daño. Y lo que estoy diciendo, claro que es pecado. Aquí malo simplemente es aquel que no busca a Dios. ¿Ya te diste cuenta que nosotros estamos listos para poder apuntar a todos por sus pecados y etiquetar a las personas? Cuando nos acordamos de alguien, más nos recordamos por su pecado que por su nombre, y eso es un asunto diabólico. Porque Dios, por más que tú seas pecador, nunca te llama por tu pecado, te llama por tu nombre. Pero Satanás siempre te va a recordar tu pecado para alejarte más de Dios. Y los seres humanos hemos aprendido esa manía, esa mala costumbre de poder etiquetar a las personas. Allí va el estafador, allí va el ladrón, allí va el mentiroso, allí va el adúltero, allí va esto, ahí va el otro, allí. Muy bien. Nosotros estamos apuntando. Ahora la pregunta es, ¿alguna vez a alguien se le condenó por ser orgulloso? Parece que el orgullo es una palabra que está de moda y nos divertimos. Qué orgullo que siento, me siento orgulloso. Tú no sabes que el orgullo convirtió ángeles en demonios y cerró las puertas del cielo. ¿Me estás entendiendo?
El orgullo convirtió ángeles en demonios. Mira lo que dice Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el versículo 14. Este es un texto extraordinario. Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el versículo 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú serás derribado hasta el Seol. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿De quién está hablando aquí? Esta es la experiencia, la historia de Lucifer. Entonces, el orgullo, de una manera misteriosa, entró en el corazón de un ser perfecto, de Lucifer. Y fue el orgullo que le llevó a independizarse de Dios para ensalzarse o enaltecerse a sí mismo a tal punto de reclamar la adoración que era exclusivo para Dios. Entonces, mucho cuidado con este asunto. El orgullo es un veneno que contamina, que hace daño, que inmoviliza, que lastima, que paraliza, que mata, que hace perder la salvación. Solo que, claro, el orgullo viene disfrazado de diferentes maneras. Hoy está de moda, ¿no?, la palabra autoconfianza. Yo no estoy diciendo que tú pierdas la autoconfianza, sino hay que ver el equilibrio para ver hasta qué punto el ser humano puede decir: yo confío en mí. A veces viene disfrazado de aquel momento de alegría diciendo: todo esto logré por mi esfuerzo, por mi sudor. Yo ya vi muchos rótulos, muchas cosas allí, especialmente en los negocios o cuando viajan. Allí vemos stickers incluso en los autos: esto es fruto de mi trabajo. Y claro que para conseguir algo hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que trasnocharse. Claro, eso ya se sabe. Pero es necesario decir: esto es fruto de mi esfuerzo, esto es lo que yo puedo lograr, esto es lo que yo puedo hacer. Fíjate cómo la Biblia presenta una advertencia para esas personas que siempre sacan a relucir que lo que tienen es fruto de su trabajo. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8. Esta es una de las advertencias más fuertes que encontramos aquí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 hasta el versículo 20. Deuteronomio 8, 11 al 20. Mira cómo comienza el texto. Y el texto comienza así, diciendo: cuídate. Es una advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque el ser humano a menudo se olvida de dónde viene todo para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas donde vivas, que tus vacas aumenten, que tu plata y tu oro se multiplique y que todo lo que tuvieres aumente. Y versículo 14 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Tú estás entendiendo aquí este texto? Cuídate, que se enorgullezca tu corazón, te olvides que fue Dios quien te libertó, es Dios quien te sacó de Egipto. Él te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones, de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca. Él te sustentó con maná en el desierto. Él dio comida que tus padres no han conocido. No digas en tu corazón: mi poder, mi fuerza, mi mano me ha traído tal riqueza. Este versículo 17 realmente es extraordinario. No digas: este es el resultado de mi fuerza. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el aire? ¿Quién te dio la salud? Cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Nuevamente volvemos al concepto. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la independencia de Dios. El ser humano cree que ya puede solo, donde el ser humano cree que ya no necesita de Dios. Y aquí presenta que las riquezas y la comodidad representan uno de los mayores peligros, porque puede llevarnos a pensar que tenemos todo
y que no necesitamos de nada. Por eso tú ya te diste cuenta que las personas que pasan por más necesidad son las que buscan a Dios. Y a veces Dios tiene que permitir en nuestra vida situaciones así donde perdemos todo y donde lo único que nos quede sea Dios para reconocer quién es Él. Porque cuando tenemos todo, no agradecemos, nos quejamos de todo. Cuando tenemos todo, el ser humano vive tan cómodo y se independiza, piensa que todo lo que tiene es por él mismo, por su fuerza, por su esfuerzo, por su destreza, por su inteligencia, y se olvida de dónde viene todo eso. Tú puedes decir, pastor, bueno, yo no me considero orgulloso. Tú puedes decir, déjame hoy mostrarte algunas características y si tú te identificas con algunas de estas, es hora de parar, es hora de ir a Dios y decirle, Señor, perdóname, yo soy orgulloso, el orgullo es un cáncer que nadie ve, nadie me va a condenar, pero está dentro y me puede destruir. Por favor, ayúdame. Mira, ve, te voy a mostrar algunas características. Primera característica, el orgulloso se enfoca en ver solamente lo malo de la otra persona. ¿Conoces personas así? Solamente está listo para ver defectos, pero es ciego para ver sus propios errores. Por eso es que se cree superior. Tú ya viste personas que están listos allí para apuntar solo los defectos de los demás, no ven el defecto suyo. ¿Quién les colocó de jueces? El orgullo. Claro, uno se siente tan bien y tan perfecto que es capaz de condenar en lugar de orar, en lugar de ayudar, en lugar de interceder por otra persona, en lugar de cuidar de la otra persona y decirle con amor que cambie. No, ahí están para juzgar. Y cuando tú juzgas, tú estás diciendo yo soy superior, yo soy mejor. Y tú puedes condenar pecados públicos, pero Dios ve los pecados secretos que tienes. Y el orgullo hace eso, que las personas puedan ver siempre defectos y problemas en los demás, menos en ellos. Una segunda característica. ¿Sabes que una persona orgullosa le gusta mantener su ego intacto? Entonces, si ven a alguien que tiene mejores cualidades que él o que ella, lo alejan. Hacen todo lo posible para alejarlo. ¿Por qué? Ahí está la competencia, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que esté mejor que... No, mejor lo mantengo lejos. O yo me alejo o lo alejo. Orgullo, una tercera característica. Siempre están hablando de sus mayores logros en todo momento. Aunque no le pregunten, siempre está hablando yo hice, yo hice, yo hice, yo hice. Como que cada vez que dice yo hice, se va inflando, inflando, inflando. Y es como un globo que se va inflando. Y la gente allí dice, wow, impresionante. Y algunos alimentan el ego, el orgullo. Claro, es que tú eres así, es que tú... querido. Otra característica, nunca están dispuestos a pedir ayuda, aun cuando lo necesitan, porque creen que solo pueden. ¿Tú sabes que todos los seres humanos lo necesitamos? Si tú dices yo no necesito de nadie, hay que evaluar un asunto interno. Otra característica, no están dispuestos a admitir que se equivocan. Y si alguien le dice que se equivocó, él no dice sí, me equivoqué. Siempre va a estar buscando culpables. Eso sucedió por culpa de. Nunca admite un error. ¿Te das cuenta que todo esto tiene relación con este cáncer que se llama orgullo? Otra característica es que esas personas disfrutan del fracaso de los demás. Yo no sé si tú conoces a alguien que se alegra más bien cuando alguien cae. Porque él quiere ver que todos caigan y él siempre estar arriba, él siempre estar mejor. Y cuando alguien consigue algo en la vida, en lugar de alegrarse, se entristece. ¿Por qué no te alegras con el éxito del otro? Otra característica es que él cree que todo lo sabe y piensa que él no puede aprender de nadie. Y este problema a menudo lo tienen aquellos que alcanzan la cúspide en obtener grados o títulos en la vida. Yo ya conozco personas tan orgullosas que porque tienen un título en la pared creen que un niño no les puede enseñar. Y creen que ellos tienen la última palabra. Creen que ellos ya
tienen todo el conocimiento que cuando escuchan a alguien dicen, no, ¿para qué lo voy a escuchar? Yo ya sé. O cuando se sientan comienzan a juzgar a la persona. Querido, cuando alguien se coloque delante de ti con la palabra de Dios, no importa si ni siquiera tuvo educación, es la palabra de Dios que se va a abrir. Es Dios quien va a hablar, es Dios quien va a usar como instrumento. Entonces hay personas que porque tienen grados, tienen títulos, han logrado muchas cosas en la vida, piensan que no pueden aprender. Todos los seres humanos comenzamos a morir cuando dejamos de aprender. Y el aprendizaje, no esperes de personas brillantes. Todos los días se aprende, los niños nos tienen que enseñar, los animales nos tienen que enseñar, las personas más simples, más sencillas, nos tienen algo que enseñar. Cuando tú dejas de aprender, tienes que reconsiderar que el orgullo puede estar dominando tu vida. Otra característica del orgullo es que él no está dispuesto nunca a perdonar ni a pedir perdón. Claro, porque no es humilde para reconocer que se equivocó, él cree que es perfecto. Otra característica es que él quiere siempre que su palabra sea la última. Aquí mi palabra prevalece y van a hacer todo. Si alguien aparece con una mejor idea, no, lo minimizan. Si alguien aparece con alguna otra cosa, no, dice, hacen prevalecer su palabra. Otra característica es que minimiza sus errores y engrandece sus logros. Porque cree que él no tiene defectos. Entonces yo te pregunto, ¿conoces a alguien así? O mejor, ¿ya te identificaste con algunas de estas características? Uno puede decir, no, yo no soy orgulloso. El orgullo no tiene que ver conmigo. Pero cuando uno comience a evaluar aquellas características, se va a dar cuenta que más de una vez uno ha caído en alguna trampa. Por eso mira cómo Jesús presenta aquellos que siempre están buscándole a Él, reconociendo su necesidad. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice así: felices los pobres en espíritu. Felices los pobres. ¿Quién es un pobre de espíritu? Aquel que reconoce su necesidad constante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: nadie tenga que sobrevalorarse. Hay que tener un equilibrio, porque cuando tú te crees superior a los demás por las cosas que lograste en la vida, comienzas a maltratar al prójimo, comienzas a mirarlo, a recriminarlo o a discriminarlo o a separarte, comienzas a creer que tú eres mejor y no es así. Quiero que sepas que tú y yo somos igual de pecadores. Tú y yo somos igual en la presencia de Dios, necesitados de la gracia de Cristo. En la presencia de Dios no hay títulos, no hay cargos, no hay funciones. En la presencia de Dios todos somos igualitos. Entonces baja del pedestal, ama a los demás, acéptalos con sus errores, ayuda a tu hermano, no lo critiques, no lo discrimines, no lo hundas. Porque tú estás en la misma condición. Eso es humildad. ¿Sabes que el orgullo o la autosuficiencia es una falsa grandeza? Donde el ser humano se cree superior a los demás. Comienza a subestimar los méritos de los demás. Yo considero que la soberbia o el orgullo no es una grandeza, sino es una hinchazón. Y quiero que sepas que aquello que se hincha parece grande, pero en realidad se trata de una enfermedad. El orgullo es un cáncer, es el cáncer del alma. El orgullo es lo primero que nosotros nos ponemos y lo último que nos sacamos en la vida. Lamentablemente nuestra naturaleza corrupta por el pecado ya viene con esa tendencia y el ser humano, en lugar de sacarse, lo protege. Una de las cosas que hace el orgullo es que el orgullo protege aquello que Dios quiere destruir y fortalece aquello que Dios quiere debilitar. El orgullo vivifica, da vida a aquello que Dios quiere hacer morir. Y en la Biblia yo encuentro dos historias de cómo Dios trata con una persona orgullosa para salvarlo. Sabes que a veces Dios tiene que golpear nuestro orgullo. A veces tenemos que caer.
A veces tenemos que experimentar situaciones dolorosas para aprender a ser humildes. A veces tenemos que quebrarnos para experimentar cómo Dios puede restaurarnos y levantarnos de allí. La primera historia está en el Antiguo Testamento y es la historia de un hombre valeroso llamado Naamán. ¿Sabes que este hombre era de renombre sobre todo su pueblo? Él era valeroso en extremo, eso es lo que dice la Biblia, pero tenía un problema, y el problema es que él era leproso. Y la lepra era una de las enfermedades más terribles de todos los tiempos. Un día, él va a buscar sanidad y va allá para el profeta, y él tiene que caminar, y mientras él camina para ver al profeta Eliseo, él va cargado de regalos porque él quiere comprar la curación, él quiere comprar el milagro. Entonces él se va, como él es militar, como él es general del ejército sirio, él está acostumbrado a los honores. Él está acostumbrado a que la gente vaya, le reciba, le abrace, le aplauda. Él está acostumbrado a los honores, él está acostumbrado a los títulos, él está acostumbrado a las largas presentaciones, él está acostumbrado a todo aquello. Resulta que cuando llega para Eliseo, Eliseo ni siquiera la atiende. Eliseo manda a su criado y le dice, anda, dile a ese hombre que vaya a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Eso es todo. Ni siquiera le recibió el profeta. ¿Tú te imaginas cómo fue herido el orgullo de Naamán? Él estaba esperando grandiosidad. Viene el general del ejército sirio. Esa historia está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Tú puedes leer toda la historia. Entonces allí, él muy molesto, coge todos sus regalos y él quiere volverse a su tierra porque su orgullo fue herido. Pero mientras él volvía muy furioso, uno de sus acompañantes le dice, Señor, hemos caminado tanto para que te vuelvas así, ¿qué te cuesta obedecer? Él dice, no, es que ¿cómo va a mandar al río Jordán? El río Jordán es sucio, yo tengo mejores ríos. Eso es el orgullo, pues no, el orgulloso es así. Yo sé que es mejor, a mí qué me importa lo que el otro diga. Pero era Dios quien estaba mandando por el profeta, porque Dios antes de curar su piel quería curar su corazón. Y quiero que entiendas, a veces Dios quiere primero curar las heridas internas, el cáncer interno, aquel que carcome el alma. Y uno de esos cánceres que carcome el alma se llama orgullo. Y Dios quiere arrancar, y para arrancar, para hacer esa cirugía, a veces tiene que doler. Entonces Naamán, allí resignado, él dijo, bueno, está bien, obedeceré. Se fue al río Jordán. Y ahí estuvo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. No había resultado, pero eran 7 veces, él tenía que obedecer. Y dice el texto que cuando él se zambulló la 7ª vez y se levantó, su carne, su piel era como de un niño. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Qué cosa es lo que Dios quiere curar? Antes de que Dios pueda hacer un milagro para poder curarte del dolor que tienes, de la enfermedad que tienes, Dios quiere curar tu corazón. Dios quiere curarte del orgullo que te destruye. Dios quiere curarte de la autosuficiencia, de la altivez de espíritu. Dios quiere curarte del egoísmo. Dios quiere curarte de la independencia que tienes de Él. Dios primero quiere curarte aquello que te va a destruir eternamente. Así es como Dios curó a Naamán. Primero interno y luego externo. Así son los milagros de Dios completos. Quién sabe, tú estás orando por una restauración física. Todavía no llega porque Dios está intentando curar tu corazón. Dios está intentando decirte, yo quiero que tú aprendas a depender de mí. Hace tiempo estás lejos. Tú apenas quieres un milagro. ¿Un milagro para qué? ¿Para que te sanes y luego sigas huyendo de mí? ¿O realmente quieres vivir conmigo? Y hay una segunda historia que está en Daniel capítulo 4.
Esta es la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey que hizo que Babilonia fuese el imperio más poderoso de todos. No existió ni existirá un imperio humano más poderoso que Babilonia. La cantidad de oro, la belleza, la arquitectura, la conquista o las guerras que vencieron. No existe un imperio mejor que eso. Pero eso le llevó a que Nabucodonosor crea que él es Dios. Y Dios quiso tratar su problema por mucho tiempo, pero él no se dejó. Dios manifestó su poder, librando a sus hijos del horno de fuego, interpretando el sueño que sus magos no podían interpretar. Y después de tanto tiempo, Dios le enseñó una lección de humildad. Y en el capítulo 4 del libro de Daniel se narra una de las historias más extraordinarias por el desenlace. Esto parece una película, esto parece un guión, mas es la historia de la conversión del rey más poderoso, Nabucodonosor. Y él comienza diciendo: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Y me encanta porque el versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo. ¿En qué momento Nabucodonosor reconoce que Dios hizo un milagro en su vida? ¿En qué momento él se queda maravillado? No porque él vio descender fuego del cielo, no porque él vio salir agua de una roca, no porque él vio una cosa extraordinaria. Cuando él dice señales y milagros, era lo que Dios hizo en su vida, lo que Dios hizo en su corazón. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Un día él tuvo un sueño, solo que esta vez él sí se acordaba del sueño. Y como siempre llama a todos sus astrólogos, magos, etcétera, etcétera. Recordemos que en el capítulo 2 de Daniel él no se acuerda del sueño, pero en el capítulo 4 él sí se acuerda del sueño. Y esta vez se presenta Daniel, el profeta de Dios. Y él dice: yo soñé un árbol grande, las aves del cielo venían, las bestias del campo estaban allí, hasta que escuché una voz que se dijo: corten el árbol. Y después de un tiempo, Daniel le dice: mira, ese árbol eres tú. Tú vas a tener que ser cortado para que realmente reconozcas si tu corazón se ha cambiado. Y ahí me encanta porque ahí Daniel le da un consejo y le dice: rey, acepta mi consejo, en el versículo 27 del capítulo 4. Redime tus pecados, tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. Tal vez esto te dé mayor tranquilidad. Pero se olvidó. Pasaron 12 meses, un día estaba paseando en el palacio real, dice el versículo 29, y dijo Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza, con mi poder y para mi gloria? El orgullo. Y fue en ese momento cuando él obtuvo una enfermedad que hoy es conocida como licantropía crónica, donde el rey dejó el palacio y fue a vivir como animal. Las uñas crecieron, el vello creció, comía pasto con los animales por 7 años. Y en esa enfermedad de locura, mira lo que sucede. Un día Dios lo restauró. Versículo 36 dice: cuando Dios me dio la razón me fue devuelta, la majestad, el reino, mi dignidad, mi grandeza, todo me buscaron, fui restablecido con mayor grandeza, fue mejor. Pero ¿cuándo sucedió esto? Versículo 34, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Esto es lo que le faltaba, reconocer que hay alguien más poderoso, que hay un rey soberano. ¿Y sabe lo que dice el versículo 37? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Y me encanta porque él resume así: él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Qué cosa es lo que tuvo que aprender Nabucodonosor? Lo que no aprendió en la prosperidad, lo aprendió en la adversidad: a ser humilde, a reconocer a Cristo,
a reconocer a Dios. En el nombre de Dios te digo una cosa. ¿Sabes por qué todavía tú no has entregado tu vida a Dios? Porque el orgullo te impide. El miedo, la vergüenza, el qué dirán de las personas. No permitas que el orgullo sea como un cáncer que te destruye, que te acaba. No permitas un día ser quebrado por las circunstancias de la vida para levantar tus ojos al cielo. No esperes ir a Jesús en otras condiciones. Ahora tú puedes hacerlo. Porque Dios da gracia a los humildes. Y humilde es aquel que reconoce a Dios.
se entrega a Dios, que aprende a confiar en Dios, que espere en Dios, que sigue a Dios. Entonces te pregunto, ¿por qué todavía tú no has tomado esa decisión? ¿Y qué tal si yo te digo ahora así? Hoy es el día para abandonar aquello que destruye tu vida, que destruye tus relaciones. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día donde Dios puede hacer la mayor cirugía, donde Dios puede arrancar lo que está podrido dentro, aquella independencia de Él, aquel orgullo que carcome. ¿Qué tal si hoy permitimos que Dios pueda traer a nuestro corazón la humildad? Y la humildad de reconocer que necesito de Dios cada momento de mi vida, que no puedo vivir un día sin Él, que cada mañana al despertar lo primero que voy a pensar es ir a su presencia porque necesito de Él. Hoy es el día, hoy es el mejor día para entregar el corazón a Jesús. Hoy es el mejor día para dejar nuestras excusas. Hoy es el mejor día y el mejor momento para decirle, Señor, yo acepto tu salvación. Dios quiere salvarte. Y la salvación que Él te ofrece hoy está disponible. Si todavía no lo has aceptado en tu vida, es porque hay un obstáculo ahí en medio. Hay una barrera que todavía no has saltado. Y puede ser que sea el orgullo aquello que te esté impidiendo. Deja tu orgullo, que es destructivo. En el nombre de Dios te digo, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día donde puedes ver los brazos de Jesús abiertos. Hoy es el día para recibir perdón. Hoy es el día para que sin vacilar, sin dudar, podamos aceptar la gracia que Dios ofrece a aquellos que son humildes. Porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres esa gracia? Mientras mi esposa canta, allí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor, yo acepto tu salvación. Acepto en este día. Yo estaré orando por ti.